Hola, muy buenas. Bueno, tenemos la primera de estas charlas que hago siempre en el mes de marzo y me hace muchísima ilusión tener aquí para mí, la autora de la saga de fantasía, la autora española que ha creado la saga de fantasía que para mí al menos es mi favorita, la que más me gusta y al menos para mí la mejor. Tenía muchas ganas de hablar contigo aquí en Los Terrenos y en mi canal. Bienvenida, Arantxa Aranzazu Serrano, muy buenas. Hola, bueno, me has puesto colorada, por favor. Qué honor, muchas gracias. Pues sí, yo creo que los que me conocéis de hace años, pues sabéis que llevo mucho tiempo hablando de los libros de Neinheim, de esta saga creada por Arantxa, pero ya había hablado con ella que tenía reservado traerla aquí a mi canal de los Siete Reinos cuando llegara el mes de marzo, que siempre hago charlas con mujeres, porque el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Esto se va a publicar un 6 de marzo. Y yo quería hablar con ella pues de su labor como escritora, de la saga Neinheim, y ya es una gran amante de la fantasía. Ya veréis que incluso estuvo en la premiere de Juego de Tronos en 2011. Va a enseñaros unas fotos increíbles e inéditas. Entonces, bueno, lo primero que te quería preguntar es, Arantxa, que esto te lo han dicho en más entrevistas, pero para la gente que no lo conozca, ¿cómo se te ocurrió ser escritora y cómo llegó Neinheim a tu vida? Que tú lo has definido como la saga de tu vida. Pues yo no decidí ser escritora, la verdad. Yo siempre lo he dicho que escribir y sobre todo inventar historias, más que escribir. Inventar historias es algo que ha estado siempre dentro de mí desde que era una niña, antes de saber escribir y antes de saber leer. Yo que sé, con 3 o 4 años yo me inventaba ya mis propios cuentos y mis propias historias. Entonces yo escribía cuentos desde muy pequeñita. Entonces para mí es como algo muy natural, y, o sea, tan natural como comer y escribir es lo mismo, o sea, y respirar. Es que son necesidades vitales para mí. No es que no es para nada una elección, diría que es una necesidad O vital. sea, para ti escribir no es un trabajo, es algo que haces No, porque te gusta mucho. porque lo necesito, es que lo necesito de verdad. Es que cuando no escribo me falta algo. Necesito inventar, crear, soñar al final, ¿no? Y eso es que es, ya te digo, que es tan importante para mí como comer y respirar. Es que no podría vivir sin ello. Ostras. Y bueno, o sea, son declaraciones muy contundentes. Yo te las había escuchado antes, pero seguro que para alguno le llama la atención la importancia que tiene. Y tú como escritora, bueno, la saga Ninja, para el que no la conozca, bueno, ha ganado muchísimos premios. Estuvo nominada el segundo libro, La Acero y los Cuervos, la tercera acaba de salir, así que no le pueden nominar nada todavía, pero La Acero y los Cuervos estuvo nominado a la mejor novela de fantasía europea. O sea, los premios Eso Kelvin, que es es. como si fuera los Hugo, pero de Europa. Este libro fue candidato a mejor libro en toda Europa de fantasía. Es decir, es una saga, ya digo, en mi opinión, yo no he leído en español de un autor español a nada mejor, pero ya digo, es una saga que tiene un prestigio internacional, que bueno, está publicado por Plaza y Janés, por Penguin Random House, que es la mayor editorial del mundo, la segunda ya a nivel España, es decir, o sea, una escritora top, una editorial top, o sea, unos libros muy reconocidos, pero bueno, sobre todo, ¿cómo se te ocurre Ninja? Para el que no conozca un poco tu historia, ¿desde cuándo forma parte de tu vida Ninja? Porque tú has hablado que es un proceso que lleva siendo parte de ti durante décadas. Sí, pues eso, bueno, ya lo he contado muchas veces que fue un sueño, todo partió de un sueño que tuve a los 18 años y que no quería que se acabara. Entonces, realmente mi sueño se quedó un poco o sea, sentaba las bases de lo que es Nenheim, lo de esos dos pueblos que son antagónicos, casi incompatibles, ¿no? Que es uno que adora la guerra y las armas y el otro que no tolera la violencia y es extremadamente pacífico y que tienen que convivir. Y la idea de Ailsa y Sagan como los herederos que tienen que fusionar esas dos culturas tan diferentes y que traerán una prosperidad y una leyenda, ¿no? Ese era un poco el sueño que tuve. Y se quedaba ahí en un momento muy dramático que sale en el libro, pero bueno, no lo voy a contar para no hacer spoiler. Pero realmente sí, o sea, el sueño tal cual fue casi te diría un tercio del libro de Ehrenheim. Entonces, bueno, pues es lo que te digo, yo tenía esa Un necesidad de sueño de seguir una sola tirando del noche. hilo. En una sola noche ya soñaste 300 páginas de Ninja. Bueno, a ver, claro, o sea, yo por ejemplo toda la parte de la niñez
Esa no la había soñado. Yo soñaba, es que no quiero ahí hacer spoilers, pero bueno. Bueno, a ver, esto bueno, es una saga nórdica, entonces los personajes pues van creciendo. El segundo libro cuenta los descendientes de los protagonistas del primer libro, el tercer libro los descendientes de los protagonistas del segundo libro, o sea, esto es una saga nórdica. claro, O sea, los personajes van a digamos envejecer y que van a tener hijos en algún momento, vamos. o sea que, bueno, a ver, que lo que sí se puede contar es que en mi sueño los protagonistas eran ya adultos, ¿vale? Y entonces yo fui hacia atrás en mi relato. Yo conté toda la parte de la niñez, de cómo se crea Nenheim, de por qué se crea Nenheim, ¿no? Cuál fue esa necesidad que impulsó a esos dos pueblos tan diferentes a establecer una alianza, ¿no? Claro, y ahí ya se van fácilmente 200 páginas. Y luego pues fue todo lo que pasó detrás, que eso no salía en mi sueño, pero yo seguí soñando en la realidad, ¿no? En la vigilia, como quien dice. Y ese sueño pues no ha terminado, aún continúa, 30 años después. 30 años, tío. O sea, ¿con qué edad tuviste este sueño? Con 18 años. Con 18. Y bueno, no Y te voy a preguntar ahora tu edad, pero han pasado 3 décadas, vale. no pasa nada, yo no me escondo, ¿eh? Voy a cumplir este mes de marzo 50. Ostras, o sea, fijaos que para los que queréis ser escritores, es decir, bueno, es que ya no sé si estoy a tiempo. Por ejemplo, bueno, luego hablaremos, pero es que justo me parece un tema muy, muy, muy pertinente. O sea, ¿cuántos años tenías cuando publicas Los hijos de la nieve y la tormenta? 40 años tenía. 40 años, es decir, Sí. o sea, ahora Arantxa es una escritora, repito, de éxito, premios internacionales, vendido, o sea, 3 libros y serán 4, un juego de mesa, bueno, renombre, fama, lo que queréis llamaros. El primer libro con 40 años, o sea, que estáis a tiempo, o sea, a mí me parece esto muy significativo para la gente que quiere ser escritora y dice, bueno, es que ya estoy mayor, ya si no he tenido éxito joven ya no voy a llegar a nada. No, Que no, va, o al sea, contrario. Al contrario, yo siempre, cuando veo a la gente que se frustra muchísimo porque con 23 años no han publicado su libro, y digo, pero es que es mejor, para mí, es mejor publicar más tarde, porque eres mucho más maduro como escritor y seguramente lo que vas a publicar es mucho más bueno y tiene más pozo, ¿no? Y una narrativa más madura, más coherente, más elaborada, ¿no? Entonces, lógicamente lo que yo escribí con 18 años o con 20 o con 23 no tiene nada que ver con lo que yo escribía con 40. Y yo creo que eso también se ve la evolución en la propia saga de Nenheim, ¿no? El primer libro es un relato como mucho más inocente, mucho más naif, y según van pasando los libros la cosa se va complicando de manera terrible, literalmente terrible. Sí. Y la narrativa también yo creo que va creciendo y se nota, ¿no? Se va haciendo mucho más compleja, mucho más madura, el nivel de conflicto sube muchísimo. Entonces, lógicamente, los libros que escribes con más edad, lo normal es que sean mejores que los que escribes con 20 años. Yo, de hecho, Nenheim no es la primera novela que había escrito. Yo ya había escrito otra con 15 años sobre viajes en el tiempo, en la época de Colón, con los mayas y tal, pero esa novela es de recorrido, digamos, de guardar en el cajón y no sacarla nunca, bueno. Porque es una novela que te sirve pues de aprendizaje, ¿no? Que yo creo que es muy importante tener esa parte de aprendizaje. Y esas novelas, bueno, pues sirven de ejercicio, ¿no? De entrenamiento. Y bueno, aparte de todos los cuentos que yo ya había escrito antes, ¿no? O sea, que te quiero decir que Nenheim no fue lo primero que había escrito, ni muchísimo menos. Y yo creo que salió publicado en el momento que tenía que haber salido publicado, cuando ya estaba muy pulido, cuando ya estaba muy, muy enriquecido, ¿no? Con todas las experiencias y con todas las cosas que yo había aprendido sobre los celtas y los vikingos, ¿no? Yo creo que eso no hay que tener prisa. O sea, yo le entiendo que, claro, tú ves a otra gente, a otros jóvenes que están publicando de tu edad y te entran ahí como el agobio y las prisas de publicar, pero yo creo que es una ventaja publicar cuando tienes más madurez, creo yo.
Sí, yo no, bueno, he escrito un libro, pero vamos, que no es una novela, así que es otro rollo y creo que es mucho más sencillo que una novela lo que yo he escrito y vamos, y lo he terminado con 34 palos, o sea que tampoco soy presente. Y ya digo, no es lo que escriba mucho más libros en mi vida, pero bueno, de hecho solamente no escriba ninguno. Pero bueno, digo, te llegó la fama, o sea, escribiste ya mayor, George Martin publica Juego de Tronos, la primera novela, cuando tiene 48 años, o sea que sí, que ya tiene una carrera, efectivamente, había ganado dos Hugos, había estado nominado a 5 o 6, pero que su libro que le coloca en la fama lo publica con 48 tacos. Y hablando de eso, Arantxa, de las personas que te digo a mi canal, que no son pocas, que ha leído Canción de Fuego antes que yo y que además en su caso además leyó los libros antes de ver la serie Juego de Tronos. Arantxa, tú eres muy fan de Canción de Fuego y te sigue gustando un montón. Cuando vino el lindo a Madrid en 2017, si no me falla la memoria, fuiste tú quien les presentó. O sea, Canción de Fuego también es parte de tu vida como amante de la fantasía. ¿Cuándo descubriste? ¿Cómo conociste Canción de Hielo y Fuego? Yo creo que fue en torno al año 2000, si no recuerdo mal. Ostras. Y fue por el boca a boca, porque es O sea, verdad que antes de que antes... saliera en español, ¿ya habías oído hablar de la saga? No, pero ya se había publicado en el año 2000, O ¿no? sea, en En 2003, España. los primeros libros llegan a España en 2003 y luego van saliendo Ah, poco a sí. poco. Ah, pues entonces sería esa época, Vamos, pero o sí. sea, que igual 6, 7 años antes de la serie, o sea, mucho antes de la serie. Sí, yo recuerdo que los libros llevaban en España, pues a lo mejor un par de años, una Sí. cosa así, porque a mí me habían, claro, a ver, yo que sé, como soy una rolera y me encanta la fantasía y claro, conozco a mucha gente que también le gusta leer libros de fantasía, pues me lo habían recomendado mucho. Es verdad que en esa época, pues internet y las redes sociales todavía prácticamente no existían, entonces los libros funcionaban de boca a boca, tal cual, Mm, boca a oreja, mm, ¿no? mm, Y es verdad que mucha gente me lo había recomendado y decía, jo, mm, es que está muy bien esta saga, no sé qué, te la recomiendo mm, mucho. mm, Y, y me la presentaban así como algo que era muy rompedor, ¿no? Como que rompía mm. con... Era mucho más maduro, mucho más brutal, si quieres también, ¿no? Porque es verdad que tampoco estamos acostumbrados a ese nivel de muerte y destrucción y era muy político, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí, pues yo lo conocí bastante antes de la serie y creo que la serie prácticamente me había leído el primero y el segundo, creo recordar, no sé si el tercero había llegado, pero sí, me gustaban mucho. Ujú. Y quiero que ahora compartas pantalla, a ver si quieres dándole buscando en tu ordenador, una cosa totalmente inédita que yo no lo he enseñado nunca en mi canal, yo diría que en español nunca se me ha enseñado, al menos en los últimos, desde luego, muchísimos años, que es fotos de la premier de la serie Juego de Tronos. Que yo sepa, hay 2 periodistas españolas, solamente 2, que acuden, están invitadas a la premier de Juego de Tronos, que fue en Londres, si no me equivoco, ahora me comentarás, que fue Mariló García, que trabajaba bueno, no estaba entonces en Cinemanía, sino en Canal Plus, o bueno, no sé muy bien dónde está, Mariló está en muchos sitios, ahora está en Movistar Plus, yo la he traído a Los Siete Reinos, y estuvo en la premier esa de Juego de Tronos, y descubrí el viernes cenando con Arantxa en un restaurante indio en Madrid, que ella también había estado. Entonces, ahora mismo no sale, o sea, si comparto pantalla salimos A nosotros, pero ver, si vas allá a la ahí, carpeta, exactamente. Esto es el año bueno, 2011 y Arantxa estuvo, fijaos qué jovencísimas están Sophie Turner y Maisie Williams, Sansa y Arya. Bueno, háblanos de cómo demonios acabas tú siendo periodista acreditada en la premier de Juego de Tronos en el año 2011. Cuéntanos esta historia y enséñanos las fotos porque me parece esto una absoluta fantasía. Bueno, pues yo trabajaba en el diario 20 Minutos, está en la sección de cultura, y entonces, bueno, pues precisamente yo escribía sobre series, televisión, cine, y bueno, pues claro, pues cuando estrenaron la serie de Juego de Tronos, como fan acérrima que era, pues estaba súper contentísima y tenía el hype por las nubes, ¿no? Porque es verdad que además la primera temporada yo creo que es la más fiel de todas a los libros y está muy bien llevada y me encantó, la verdad es que me encantó. Y entonces, de repente, cuando nos proponen al medio, nos llega la invitación de que va a haber una premier en Londres por todo lo alto con todos los actores que van a hacer una fiesta, claro, bueno, estaba yo como loca diciendo yo voy. Y a nadie le importaba Juego de Tronos porque era una serie que en la primera temporada, ahora la gente no se acordará, pero yo sí me acuerdo, era una serie
que había pasado prácticamente desapercibida, o sea, que no tenía ni por asomo el éxito que llegó a tener después. Entonces, bueno, pues claro, me presenté ahí la primera, digo, sí, yo voy. Igual puedes ir Y es mientras verdad, hablas mencionando algunas de las fotos, porque las estoy viendo abajo en la sí. galería y es que son una fantasía. Entonces, bueno, pues no te imaginas lo que montaron de España. Era una premiere a nivel europeo. Sí. Cogieron periodistas de toda Europa, nos invitaron allí y de España invitaron a 3 medios, a 3 personas. Uno era del país, otra era Mariló, Sí. que además nos conocemos en ese viaje, estuvimos Sí. cenando juntas y todo. Y yo. Y entonces, bueno, pues claro, yo cuando habían montado, no os podéis imaginar, bueno, era la primera vez que yo Pero veía esto fue, o montado. sea, yo que he tenido la fortuna, yo he ido a una premiere en Londres que fuera de los Anillos de Poder, que eso se gastaron dinero, todo el dinero del mundo mundial. Eso fue en Leicester Square, que es la plaza esta que está, vamos, bastante cerca en el centro de Londres, cerca del Soho, cerca de Piccadilly. Y fue dentro del. O sea, la premier fue en el teatro, o sea, en los cines del Leicester Square, en los Odeon, y luego el evento gordo suele ser como en el parque, lo que está en la plaza. Y ahí siempre construyen sets para películas, o sea, todo. Sí. En 2024 es ahí, en 2025 es ahí. Ahí. En 2011, No. ¿dónde fue esto? Esto era una especie de subterráneo, una cosa muy loca. Estaba como en el subterráneo del metro. Eran como antiguos pasadizos que había bajo tierra. Y entonces, ahí en cada sala habían montado cada uno de los 7 reinos. Bueno, distintas ambientaciones. Sí. Entonces, había, por ejemplo, había Wow. una parte que era Dothraki, Sí. recrearon la escena hasta en la que Daenerys se tiene que comer el corazón crudo y tal, ¿no? Y bueno, pues había partes ahí que era como más de los 7 reinos. Y bueno, eso, pues lo que te decía aquí, que montaron era la primera vez que yo veía montado, que luego ya se hizo muy popular, el Trono de Hierro, ¿no? Ahí con todas las ¿Estás tú espadas. sentado? ¿Quiénes están ahí sentados? No, aquí yo bien. creo que, mira, bueno, te voy a poner el fotón, que es este, Bueno. que los hermanos Stark. Ojo, Bran Stark en el Trono de Hierro, menudo spoiler, madre mía. Bueno, ahí está Arya ahí dominando, Sí, también. que podría haber sido otra idea alternativa. Sí, pero fíjate la importancia que llegan a tener los 3 hermanos al final en la historia, ¿no? Y es un poco premonitoria esta Pues ya imagen me ahí llama la con atención. Sansa con la espada en la mano, además. Me llama mucho la atención porque fijaos que, o sea, Maisie Williams y Sophie Turner, Sansa y Arya son súper amigas, cada una se hizo un tatuaje el día que las cogieron en el casting a 2 a la vez, y se sacan solo un año y son luego súper distintas, y ya ves como incluso físicamente una tiene una actitud y la otra la otra, es como que son, o sea, son totalmente Sansa y Arya. O sea, tú que me has leído los libros y dije, seguro que pensaste, qué buenas elecciones de casting, ¿eh? Sí, el casting fue buenísimo, a mí me encantó. Es verdad que John Nieve a lo mejor me lo imaginaba un poco distinto, quizás más delgado, no sé, porque claro, tenía en la cabeza las imágenes de los libros de Gigamés, ¿no? Y entonces, claro, pues tenía esa imagen como de John Nieve un poco diferente, pero la verdad es que, tienes una bueno, me foto ahí encantó. con quizá el mejor que elección de casting, Jamie Lannister, Nicolai Coster-Waldau, ¿no? Está por ahí para envidia Claro, del entonces, 99% de nuestra audiencia. ¡Qué claro, maravilla! entonces, bueno, la historia de esta fiesta es que la prensa, los actores, la producción, todo el mundo estábamos en la misma fiesta tomándonos copas y todo. Y entonces, claro, yo estaba fangirleando a unos niveles impresionantes porque me encontraba a todos los actores por ahí como nada, como pues eso, como te puedes encontrar cualquier persona en un pub, ¿no? Sí. Y entonces, de hecho, me acuerdo que entonces, todavía, claro, la segunda temporada todavía no se había rodado y que de repente vi a una mujer ahí como altísima, rubia, con el pelo corto y digo, madre mía, esta mujer, claro, yo no lo sabía entonces, era Brienne de Tarth. ¡Ostras, Gwendolyn Christie! ¡Ostras! Claro, porque estaba allí Y en ya la la habían fiesta también invitado, porque qué confianza, ¿eh? O claro, sea, seguramente ya los actores de la segunda temporada ya habían rodado seguramente la segunda temporada cuando fue esta fiesta y también les habían invitado. Pero claro, como no habíamos visto nosotros la segunda temporada, pues no sabía reconocerla. Pero me acuerdo muy bien de ella, claro, porque es que era imposible, no llamaba muchísimo la atención, claro, era altísima. Y bueno, me hice estas fotos, tengo más por ahí. Luego también entrevisté a Kit Harington y este es y Harry Lloyd, Emilia este es Clarke. Viserys. Claro, sí, el pobre duraba poco.
Sí, pero yo voy a en la decir que primera temporada. esto te lo dije en la cena en el restaurante indio hace unos días, pero te lo digo para la audiencia, que igual ya lo sabe. Harry Lloyd, primero, es un actor que se ha leído los libros de Canción de Hielo y Fuego. No solo eso, que le encantan. Que intentó darle más una cara. O sea, para mí el Viserys de la serie es mejor que el Viserys de los libros. Es más tridimensional, se inventaron escenas suyas propias como para darle. O sea, en los libros siempre, claro, como el único punto de vista es de Daenerys, siempre vemos a Viserys desde el punto de vista de Daenerys, pero nunca le vemos a él solo, a él con Jorah Mormont, a él con Dorea, viendo como su otra faceta. Y me parece que la serie lo hace de maravilla. Y luego encima Harry Lloyd es tan fan de los libros y es tan buen actor que se ha convertido en el nuevo actor, o sea, el nuevo narrador de los libros de Canción de Hielo y Fuego. Es decir, él narra Fuego y Sangre. Cuando murió Roy Dotrice, que hace el piromante en la segunda temporada, Roy Dotrice no es actor normal, se dedica sobre todo a hacer narraciones y demás, o no es actor de series y hecho teatro. Cuando murió Roy Dotrice, le contrataron a él, a Harry Lloyd, el que está aquí con Arantxa en esta foto, que me da una envidia enorme, para que fuera el narrador de Fuego y Sangre. Vientos de Invierno, cuando salga, seguramente lo narre también Harry Lloyd. Y luego, para los que somos mega fans de Arcane como yo, es quien pone la voz a Víctor de Arcane. O sea, que es un actor. O sea, para mí, Mira, o sea, sí, si hay sí, una sí. persona con la cual hacerse una foto en esa fiesta, igual es Harry Lloyd. O sea, fíjate lo friki que soy. O sea, que Sí. vamos, eso vale oro. Y bueno, el fotón fue esta Sí. foto, claro que es que aquí estaba esperando para entrar, pero o sea, para que veas, esta era la entrada del recinto, para que veas que era una cosa surrealista, porque era un subterráneo en el metro, entonces claro, estaba todo como lleno de pintadas. Era, para que te hagas una idea, era un espacio, pues si los que conocen Madrid, era como el Matadero, ¿sabes? Sí, Un espacio como underground que sí. habían reconvertido como en una sala de arte y entonces, claro, había mucho espacio ahí disponible para hacer todos estos montajes. Y estaba yo en la cola esperando para entrar y me encontré con ellas aquí al lado. Entonces, claro, cuando las vi, nadie las reconocía, porque es que entonces en ese momento no eran conocidas, pero claro, yo que era mega fan y que había visto la serie, claro, me las paré y digo, ay, ¿me puedo hacer una foto con él? Bueno, claro, ves los taconazos que lleva ahí Sansa Stark, Bueno, que es yo, que, yo es que mido Sophie unos Turner 60, o sea, Sophie tú Turner es fíjate que... altísima, ¿eh? Yo que también tengo el Sí, sí. entrevistado y tengo una foto con ella. Yo soy bajito, yo mido 1,70 m, pero es que o sea, ella es muy grande, o sea, es muy, muy grande, ¿eh? Sí, sí. Encima iba con unos taconazos impresionantes. Y entonces que me hizo mucha gracia ahí. Y bueno, pues nos hicimos ahí la foto como si fuéramos tres amigas que salimos de marcha, ¿no? Sí, no, no, mira, o sea, a ver, o sea, para que veáis que no sea, o sea, que no ha cambiado tanto, o sea, que siempre ha sido muy alta. Ay, no sé si está cargando, pero bueno. Mira, o sea, yo mido Bueno. 1,70 m, ¿eh? Ni que trampa ni cartón, ni 1,68 ni 1,72, 1,70 m clavado. Fijaos cómo es Sophie Turner de grande, o sea, y claro, también aquí la tía ya unos taconazos, o sea, pero vamos, de estos de plataforma, o sea, es una tía alta que le gusta encima ponerse luego tacones, pero sí, que se ve ahí la foto lo grande que es. Bueno, hemos hablado ya mucho de la Premier, pero aquí no te traigo por haber ido a la Premier, que podría haber sido perfectamente el tema, sino para hablar de Nineheim, por supuesto. Así que te quería preguntar ya por la saga, empezando, yo creo que es el libro del cual podemos hablar más, es decir, podemos hacer más spoilers o podemos entrar un poco más, tampoco sin enredarnos mucho para no revelar la novela, pero que nos hables un poco de Los Hijos de la Nieve y la Tormenta. La introducción a la saga Nineheim, has hablado muy bien, pues cómo es un... Primero, no es una fantasía medieval como nuestro medieval europeo, sino que es una cosa mucho más vikinga, más nórdica. Eso ya lo diferencia de, pues, un mundo de Juego de Tronos, pero el típico mundo de tú que eres muy rolera de Dungeons and Dragons es otro tipo de entorno, otro tipo de setting, de construcción de lugar, de contexto. Y luego también lo que para mí hace tan especial a Nineheim, bueno, hay muchas cosas, pero que son las dos razas, los Cranial y los Yendel, los guerreros y los druidas, brujos que rechazan la violencia pero tienen poderes mágicos. Háblanos un poco de eso, de la primera entrega de Nineheim y si quieres también de sus protagonistas un poquito. Bueno, pues sí, como dices, se diferencia del resto de fantasía clásica en el que es un medievo nórdico. No es el clásico medievo, digamos, inspirado en las crónicas artúricas, ¿no? Que es en el fondo de donde viene todo el germen de la fantasía épica de los años 80, incluso Tolkien, pues bebe un poco de esas fuentes, ¿no? De la Inglaterra medieval, ¿no?
Entonces, bueno, pues aquí yo me voy un poco más al norte. Me voy, es verdad, a un escenario que no es muy frecuente en la fantasía épica. Ahora un poquito más, pero cuando yo escribí el libro, desde luego a nadie le importaba ni le interesaba la mitología nórdica para nada. Era una cosa, desde luego en España, ¿no? Era una cosa como de frikis total. Y a mí la verdad es que siempre es un tipo de una mitología que siempre me ha llamado poderosamente la atención, ¿no? Porque es muy brutal. O sea, el hecho de que todos los dioses al final vayan a acabar muriendo en el Ragnarok es algo inédito en un sistema de creencias, ¿no? Porque lo normal es pensar que tus dioses van a ser eternos y van a estar siempre. Y resulta que los nórdicos no. Ellos sabían que gran parte de sus dioses, por lo menos lo más importante, iban a morir algún día, ¿no? En una gran batalla. Y ese sentido, ¿no? Que tienen de exaltación de la batalla y de la guerra, ¿no? De que no hay nada mejor que morir con una espada en la mano porque luego te espera otra vida donde vas a seguir batallando. O sea, es que ese concepto es brutal. Y luego pues el concepto de las valquirias, ¿no? Que es algo también muy especial de esta cultura, me llamaba mucho la atención, estas doncellas escuderas que van a recoger a los muertos, ¿no? No sé, tiene muchas cosas únicas, ¿no? Como el personaje de Loki también, ¿no? Que llama muchísimo la atención. Bueno, que Loki aquí tiene otro nombre. Bueno, Loki no, Loki saldrá. Loki saldrá en el dios del hielo de aquí, o sea, no es un poco Loki también. No me inspiré directamente. Lo que yo creo que pero no, además. Sí que es una construcción tú, es decir, no tiene una referencia directa del Valhalla. El dios del norte, Norkinen, no tiene una referencia directa. No, Norkin es un dios 100% inventado. Es un. Pues ya digo, yo veía en el cosas de Loki, en plan, pues busca el caos, es malvado, pero hay que entender su punto de vista, juega con la vida de los mortales, está un poco enfrentado a su padre. A mí me parecía muy Loki, llámame loco. Llámame Loki. Sí. Es verdad que hay gente que no eres el primero que me lo ha dicho, ¿eh? Que ha encontrado un paralelismo entre Loki y Norkin. A ver, tienen ya mismo. Solamente a nivel sonoro hay un parecido. No, en realidad no tiene nada que ver porque, o sea, Loki es el absoluto contrapunto a todos los dioses. Es ese elemento del caos que lo rompe todo para construirse de nuevo, ¿no? Lo que hace avanzar, ¿no? Lo que hace inventar, el que trae todos los regalos a los dioses, ¿no? Casi todas sus armas, sus grandes inventos, la muralla, todo eso, como canta en la canción de Destripando la Historia, pues fue gracias a Loki, ¿no? Todas esas cosas. Norkin no tiene nada que ver con eso. O sea, Norkin es un dios más del panteón asgardiano. Es el dios del norte, es un dios que no existe. O sea, hay una diosa del invierno que es Skadi en la mitología nórdica. Es una giganta, es una Jötun, o sea que bueno, no tiene nada que ver con. O sea, Norkin es un dios totalmente de mi invención. Y es un dios que está al contrario que Loki, que es un dios que está hecho para reír, realmente. O sea, yo me imagino ahí a los escandinavos, al Amor del Fuego, contando historias de Loki y seguro que se partían todos de la risa, porque son historias muy locas, ¿no? De ahora me convierto en yegua, ahora me quedo embarazada, no sé qué. O sea, todas las historias de Loki en realidad están hechas para reír. Y Norkin no tiene nada de gracioso. Es al contrario, es un personaje súper torturado, muy trágico. Realmente es un personaje muy del siglo XIX, torturado por una tragedia personal que ha hecho que se enfrente al resto de los dioses. No tiene sentido el humor para nada. De hecho, es frío, ¿no? Pantalla, para que veáis algún. O sea, que. A ver, aquí tengo a Norkin. Vale, mientras estás hablando, sí. Sigue.
O sea, pues, es un ser carente de emociones, carente casi de sensibilidad, es hielo puro por dentro y por fuera, ¿no? Y entonces, bueno, pues está enemistado con los dioses en general y con el padre de todos en particular por una cosa que le ha sucedido, muy trágica, que, bueno, luego se cuenta a lo largo del libro. El padre de todos... El padre de todos, más conocido como Odín, pero Odín, en, vale. en mis libros yo utilizo la nomenclatura germánica, que en realidad la mitología nórdica procede de la germánica. Es una evolución, o sea, igual un poco como la romana procede de la griega, ¿no? Sí. Y cambian algunos nombres. Entonces, bueno, pues el Odín en la mitología germánica es Wotan. Sí. Entonces, bueno, a mí me gustaba más, me parecía más un nombre más potente, ¿no? Wotan, porque además... Sí. Yo que venía pues mucho de la tradición del Anillo de los Nibelungos, de las óperas de Wagner, ¿no? Pues esto de Wotan me parecía que tenía mucha más presencia ese nombre, ¿no? Entonces yo he utilizado bueno, he seguido un poco más la mitología primigenia, que es la germánica. Sí. Y entonces, bueno, pues si Norkin está tremendamente enemistado con Wotan, y entonces, bueno, pues esta historia de Norkin está íntimamente enlazada con la de los protagonistas, Ailsa y Sagan, que son los herederos, ¿no? Que les comprometen en matrimonio para forjar esa alianza entre los Krangel y los Yendel, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí yo hice una inversión de los clichés y de los arquetipos típicos de la fantasía clásica, que era el guerrero caballeroso que protege a la mujer y la sanadora, que es la más sensible, que es la mujer, ¿no? Entonces, bueno, pues yo que he sido también así como de espíritu muy aguerrido y muy lanzada para adelante, ¿no? Me encantan las artes marciales, he practicado muchos años artes marciales, pues yo buscaba un personaje así, ¿no? Buscaba un personaje que fuera de armas tomar, que no tuviera que ser rescatada ni defendida, que no solo ella misma se bastara para defenderse y además que es la mejor entre los suyos, sino que pues eso además ella protege al hombre que ama, ¿no? Que tampoco es... No, aquí los Yendel tienen una cosa muy interesante, que es que tiene una habilidad, no quiero decir mágica, porque yo planteo digamos, las habilidades que tienen, yo no los llamaría mágicas, es unas habilidades casi más espirituales, que son capaces de modelar la realidad a través de sus dones, ¿no? Entonces es un poder tan bestial, casi equiparable al de un dios, que tienen que estar muy controlado y muy comedido con estrictas reglas, ¿no? Entonces, por eso ellos tienen una moral tan estricta de que no pueden utilizar sus dones para la violencia, no toleran la violencia de ninguna forma, ni siquiera para la defensa propia, que esto es un punto muy interesante, muy polémico, ¿no? Porque ni siquiera puedes utilizar la violencia ni siquiera para defender tu propia vida, ¿no? O para defender la vida de los demás. Y entonces, bueno, claro, esto choca frontalmente con lo que son los Krangel, que son guerreros que viven por y para la batalla, ¿no? Y entonces, bueno, eso, lo gracioso de los Yendel es que en realidad tienen mucho más poder que los Krangel. En realidad podrían, como luego se demuestra en El Azor y los Cuervos, ¿no? Que con un solo pensamiento podrían ser capaces de matar a cientos de personas. Entonces, no es que Sagan sea más débil porque es un Yendel y es un sanador, o sea, en realidad su poder es inmenso. Lo que pasa es que su moral no le permite utilizar esos poderes para dañar, ni siquiera en defensa propia, ¿no? Entonces, bueno, pues todas esas cosas son el germen del primer libro, que es, digamos, el primer contacto entre esos dos pueblos tan diferentes. A mí me encantan los contrastes, ¿no? Tan grandes de opuestos, y cómo se complementan y cómo se entrelazan. Y en realidad es pues la historia de Niflheim, empieza la historia de Elsa y Sagan, que son sus protagonistas, ¿no? En cómo tienen que comprenderse, cómo tienen que llegar a tolerarse, incluso pues al final a amar lo que es diferente en el otro también, ¿no? Sí, bueno, yo creo que lo has presentado de maravilla, tampoco vamos a spoilear la historia, pero bueno, sí que evidentemente hay que hablar de las dos siguientes entregas,
Neinheim, el Lazo de los Cuervos y La Loba Blanca, que es el que salió a finales del año pasado, es el tercero, que yo me lo terminé la semana pasada porque tuve un final de año un poco concurrido, pero bueno, ya digo, aquí hablar de ellos con más extensión seguramente implicaría ciertos spoilers de la primera novela, pero bueno, lo que podemos decir es que el protagonista de la segunda novela, Horn, es descendiente de los protagonistas del primer libro, y Astrid, que es la protagonista del tercer libro, es descendiente de los protagonistas del segundo. O sea, como veis, os he enseñado aquí las tres, es una saga familiar, podéis verlo de abuelos, padres, nietos, para que más o menos entendamos, pero bueno, sin entrar en muchos spoilers, sin contar demasiado, pero digamos, háblame un poquito de El Lazo y los Cuervos y un poquito de La Loba Blanca. Yo como voy a presentarlos es, bueno, el primer libro termina pues de forma más o menos, como que todo va más o menos bien, o que se ha lanzado de que en un futuro va a haber problemas, pero termina de forma tranquila. Sin embargo, lo que vemos aquí en el segundo libro es que los protagonistas de la primera novela ya no están tan presentes. Neinheim está bastante desprotegido y resulta que llega un pueblo invasor, que son los Kengir, que como tú vas a explicar, están basados en la cultura sumeria, lo cual es sumerios y vikingos suena muy raro, pero luego funciona muy bien. Y eso va a provocar unos conflictos en Neinheim porque no tienen las figuras ancestrales protectoras para que les defiendan. Y Horn y sus hermanastros, medios primos, medios sobrinos van a entrar en... Aquí veis como los 4 protagonistas de la historia van a entrar en conflicto con ellos. Y para... Bueno, habla un poquito de... Ya digo, si entra en muchos spoilers, habla un poquito de Lazo y los Cuervos y luego yo hablo un poquito de La Loba Blanca también sin spoilear. Bueno, pues sí, efectivamente, la saga Neinheim es una saga verdadera, sigue la estructura de las sagas islandesas, que es una historia de una familia. Las sagas islandesas te cuentan la historia pues desde de los primeros pobladores de Islandia y como sus descendientes. Entonces, bueno, pues sigue un poco esa misma estructura que es el origen de la palabra saga, ¿no? Que es una palabra nórdica. Y entonces cada libro pues es una generación, es como tú bien has dicho. El primer libro es la primera generación, el segundo libro es la segunda y así. Entonces, bueno, pues también la historia de esa integración entre los Crandall y los Yendel va dando un paso más en cada libro. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya pasa la siguiente generación en la que nacen los primeros niños, que son mezcla de Crandall y Yendel, se le llaman los dos sangres, porque tienen efectivamente la sangre de Yendel y la sangre Crandall. Aquí el problema se complica, porque claro, entonces, ¿cómo educas a tus hijos al estilo Crandall de la guerra o al estilo Yendel si tienen cosas de los dos pueblos, ¿no? Y entonces aquí entra en liza pues un conflicto moral de primer orden, ¿no? Porque nacen niños que han sido educados a la manera Crandall de la guerra, pero tienen los dones Yendel, o sea que pueden utilizarlo para luchar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Los utilizas, no los utilizas? Entonces, bueno, pues este libro explora mucho precisamente pues la moral relacionada con la violencia, ¿no? El hecho de matar, de quitar la vida a otra persona, que esto siempre me ha llamado mucho la atención en la fantasía épica, en la literatura fantástica y bueno, incluso pues nosotros siempre hemos encumbrado a héroes, a grandes guerreros, que lo que se dedicaban era matar a otras personas. Entonces te planteas esto y dices, pero ¿cómo puede ser, ¿no? que estemos valorando a una persona que está quitando la vida a otras? Entonces, para nosotros eso es un héroe, ¿no? Porque se supone que tiene un motivo, tiene unas buenas razones para hacerlo, pero en el fondo pues está haciendo algo que la mayoría de nosotros no hemos hecho nunca, que es matar a otra persona y que probablemente nunca hagamos o nos costaría hacer, ¿no? Que solo haríamos en un momento crítico, en una situación terrible, ¿no? Quitarle la vida a otra persona. Y sin embargo, para nosotros son héroes. Entonces, este detalle a mí siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Sobre todo, pues, como lectora y apasionada de la fantasía épica. Tolkien lo hizo muy bien, porque,
Claro, aquí sus héroes no quitaban la vida a otras personas, quitaban la vida a seres, ¿no? A monstruos, orcos, trolls, bichejos con los que no te puedes empatizar, ¿no? Entonces, de esa manera, claro, hacía como más fácil que tú puedas admirar a alguien que se dedica a matar bichos, ¿no? Porque son bichos. Cosa que me parece muy mal, porque estas pobres gentes, estos pobres trolls, lo que hacían era vivir su vida tranquilamente a la manera que ellos entendían. Entonces, claro, pues ellos también, los pobres, merecían vivir. Pero bueno, eso es otro dilema. Luego Tolkien lo hace muy bien porque, o sea, en El Señor de los Anillos tenemos el famoso, cuando Sam está cerca de Ithilien, ve el cadáver de uno de los sureños, de los que son los orientales, de los que luego vamos montando Mumakil. Y Sam tiene una reflexión muy buena de, bueno, dice, este chico tendrá mi edad y está aquí muerto, ¿cuál sería su familia? ¿Qué aspiraciones tendría? ¿Cómo ha acabado en esta guerra? ¿No? Luego también Tolkien, que evidentemente luchó en la Primera Guerra Mundial, sí que humaniza mucho ese drama, ¿no? Que eso, pues, luego evidentemente Martin lo va a hacer muy bien. Y evidentemente quien ha leído el Silmarillion va a ver las guerras entre parientes, las matanzas entre hermanos, a elfos matando a otros elfos, pero bueno. Y ya le digo, tampoco vamos a spoiler tampoco el Silmarillion, que no va de esto. Y hablan, o sea, que me comentes un poquito de la Bala Blanca. A mí la Bala Blanca me ha gustado un montón. Creo que es sin duda el libro más complejo, de más mérito como escritor hacer, porque básicamente lo que aquí Arantxa presenta en Alba Blanca es: para salvar el presente de Niflheim tenemos que volver al pasado, tenemos que volver a la época de los antiguos, tenemos que volver a la época en la cual los habitantes de Niflheim no estaban divididos en Cranial y Yende, es decir, en guerreros y en magos, bardos, druidas, sino que eran un solo pueblo que tenían todos ese poder de usar la magia o los poderes espirituales y ser unos grandes guerreros. Y la clave para poder salvar Niflheim actual del conflicto que está a punto de vivir y que está ya sufriendo es volver a ese pasado. Y por ello tenemos a una protagonista que es Astrid, que es la persona que aparece aquí en el libro en la parte superior y aquí en la contraportada en la parte inferior, que está íntimamente conectada con uno de los antiguos, con uno de los personajes del pasado, que vamos a ver que es un Urfundin, es decir, un tipo que va con lobos, por decirlo así, que un guerrero de la noche que va con lobos y va a descubrir cómo ella está íntimamente ligado a él. Solo decir, porque podéis deducirlo igual, que hay algún tipo como de viaje en el tiempo, de personajes que se trasladan a otras épocas. No quiero spoilerarlo más, me parece una novela potentísima. Y Arantxa, habla un poco de la Blanca también de nuevo sin desvelar demasiado. Bueno, pues ya en el primer libro hay una profecía en el que dice que, que es Ailsa y Sagan son parte de esa profecía, son los esperados blancos que van a unir a sus dos pueblos en uno solo y van a devolver el orden primigenio, que es que los Cranja y los Yendel en un pasado remoto fueron un solo pueblo y ahora pues se espera que vuelvan a serlo. Entonces, si ese pueblo remoto se llaman los antiguos, también tiene otro nombre que se llaman los Aletau, es una palabra que está cogida del alemán, que significa casi literalmente seres todo. Y bueno, se llaman seres todo por esto que tú dices, que son los Cranja y los Yendel todo en uno. Son guerreros muy completos en el combate y al mismo tiempo tienen las habilidades Yendel. Y también tienen ciertas leyes morales que efectivamente pues, les impiden usar eso de cualquier manera. Entonces, ¿qué pasa? Que en el presente en Niflheim está en un nivel de conflicto tremendo precisamente porque no terminan de encajar cómo digamos, o sea, el conflicto entre los Cranja y los Yendel y los dos sangres ya se ha hecho a tal nivel que ya no saben qué leyes poner, digamos, para poder controlar ese embrollo tan grande que tienen de dejamos que la gente use los dones para la batalla, si no, o sea, tienen un conflicto muy grande. Porque además pues hay gente que se dedica a utilizar los dones de manera salvaje, cargándose a la gente. Y entonces, bueno, pues en este nivel de conflicto, pues Astrid, como bien dices, toma contacto a través de una flor de cristal
con un pasado remoto, el pasado de los antiguos, de los Aletao, y entonces ella empieza a conocer cómo era ese mundo en el que los guerreros y los sacerdotes druidas vivían en un solo cuerpo, por decirlo así, ¿no? Cómo sobrellevaban estas dos naturalezas tan distintas, ¿no? Y entonces, bueno, pues este era un viaje al pasado que yo consideraba bastante necesario, porque se supone, bueno, pues que esta saga va narrando esa integración de los dos pueblos hasta que un día efectivamente sean uno solo, que vuelvan a ser los antiguos, los Aletao, revividos. Y entonces para poder, antes de llegar a ese paso de volverse a unir, tenía que narrar lo que habían sido en el pasado. Me parecía algo bastante necesario, ¿no? Por algún lado. Entonces, bueno, pues por un lado estaba la dificultad de crear una mitología dentro de mi mitología. O sea, realmente lo que he hecho de recrear es un mito propio dentro de mi mundo. Y al mismo tiempo, bueno, pues bueno, me puse ahí una dificultad añadida que para distinguirlos del tiempo actual de Nenheim, se trata de una sociedad segregada. Están segregados los hombres y las mujeres, viven por separado porque ellos piensan que de esa manera son iguales. Y entonces, bueno, pues he tenido que hacer una construcción de mundo muy compleja, una arquitectura social con muchas implicaciones, porque claro, si los hombres y las mujeres viven separados, eso tiene muchas implicaciones en todos los niveles, a nivel social, a nivel emocional, a nivel de considerar la familia, a nivel de las relaciones personales. Entonces, bueno, pues ha sido un reto muy bonito, me ha gustado mucho afrontar este reto, y el segundo reto más importante de La Loba Blanca es que es una protagonista que no habla. También viene dado, es algo que no es que yo me haya inventado así, o sea, que viene dado por el segundo libro, por cosas que suceden en El Azor y los Cuervos. Es una niña que está traumatizada, sufre un trauma infantil tremendo que le arrebata el habla, y entonces cuando crece ella sigue así, no es capaz de hablar. Y me parecía que le daba una profundidad y un interés muy bonito a este personaje. Ha sido un reto como escritora, desde luego, que tu protagonista no hable y no pueda comunicarse de manera convencional, por decirlo así, pues ha sido un desafío, pero yo creo que para mí es el personaje más brutal de todos los que he creado en la saga. El Astrid, la personaje de prota del Astrid, tercero, sí. creo que es un personaje brutal en todos los sentidos. De nivel de conflicto, de nivel de profundidad psicológica, de todo lo que le sucede, de dónde parte y a dónde llega. Me parece que su viaje también vital es súper interesante y está lleno de momentos súper emotivos. Y bueno, pues Astrid realmente marca un punto de inflexión en la historia de Nenheim, si te das cuenta. Es el final de una era y el principio de otra. Entonces, pero bueno, no voy a contar más. No Pero sí, vamos a como dices, spoilear. bueno, pues es un libro que tiene muchas cosas. Suceden muchas cosas muy importantes en este libro. Bueno, ya digo, tampoco vamos a spoilear Neinheim, porque digo, para llegar a la Alba Blanca hay que leerse los dos primeros antes. O sea, esto es una saga. Así que, bueno, ya digo, tampoco queremos spoilear mucho más, pero bueno, este vídeo no era solamente para hablar de Neinheim, sino hablar también de lo que llamo una fantasía muy norteña y muy femenina. Porque en Poniente también tenemos personajes que seguramente lo pasarían muy bien en Neinheim o estarían bastante adaptadas a esa cultura. Y estoy pensando en el personaje de Arya Stark, por supuesto, en una guerrera como Brienne de Tarth, en la tía de Arya, como es Lyanna Stark, que ya fue un poco precursora y que Arya ve mucho de ella, e incluso que pensándolo fríamente, quizá el personaje, para mí el personaje más Neinheim de que hay en Canción del Fuego, que mejor se lo pasaría, sería Asa Greyjoy, ya en la serie Juego de Tronos. O sea, ¿qué opinas de ellas? ¿Crees que qué personaje qué mujer de
del mundo de Hielo y Fuego crees que te encajaría bien que fuera por ahí guerreando en Ninheim? O incluso hay alguna que no es tan guerrera, sino que es más intrigante. Melisandre también utiliza los dones hasta cierto punto. ¿Qué personajes crees que encajarían o te gustaría ver en Ninheim, de los creados por George Martin? Por ejemplo, ahora estoy pensando, Melisandre le daría muchísimo picante a la trama, ¿eh? Se aparecía una Melisandre en Ninheim. Cuéntame. Pues mi personaje favorito en realidad no lo has nombrado, que era Ygritte. Háblame de ella. Porque en realidad el mundo escandinavo en la época de los vikingos en realidad era muy tribal, era todavía muy tribal. No tenía una estructura social tan desarrollada como la Europa más occidental, ¿no? Pues la Europa de Carlomagno, que era heredera, ¿no? Pues de todo el imperio romano y griego, tenía un bagaje que la cultura germánica nórdica no tenía, que era una cultura todavía muy tribal. Y yo en eso, a los que veo más parecidos son a los salvajes, si me apuras. Los que viven al otro lado del... Más que incluso los hijos del hierro. Sí, también es verdad que los hijos del hierro beben mucho de la tradición pues del mar nórdica, ¿no? Es verdad que hay mucho también. Pero bueno, pero es verdad que al estar dentro de los 7 reinos, digamos que está más integrada en esa sociedad de estratos de rey, condes, duques, ¿sabes? O sea, tiene una estructura social, digamos, más avanzada, más civilizada, si quieres, ¿no? Mientras que, bueno, pues los salvajes viven un poco más cerca, yo creo, de lo que... Porque tú fíjate que a pesar de que hay mujeres muy potentes en Canción de Hielo y Fuego y que me encantan, es verdad que José R. Martín es continuador un poco de la sociedad machista que se vivía en el medievo, en el que prácticamente pues eso, las mujeres pues eran vientres paridores y se dedicaban un poco pues a ejercer de mujer, o si acaso de política o de sacerdotisa y poco más. O sea, porque ahí realmente en casi no sé si decirte, el 80% del poder lo ostentan los hombres. Aunque luego las mujeres por detrás ejerzan el poder en la sombra, que eso lo ha habido siempre en Juego de Tronos y en la realidad, ¿no? Pero bueno, es verdad que sigue siendo una sociedad, digamos, machista, en la que, por ejemplo, pues un personaje como Brienne de Tarth se ve casi como un monstruo de feria. Es algo verdaderamente inusual, es una cosa muy excepcional. Y bueno, que me parece que es muy bonito, es un personaje que, porque es verdad que George R. Martin, bueno, pues es que sigue mucho en la novela de caballerías, es que la base de su libro son las novelas de caballerías, eso se ve especialmente en El Caballero de los 7 Reinos, ¿no? Eso, por supuesto. Que tengo muchas ganas de ver la serie porque me encanta, me parece tan entrañable esa historia. Y entonces, bueno, pues eso, el personaje de Brienne de Tarth realmente es una excepción, no es lo habitual. En cambio, me da la sensación de que más allá del muro, que como tú sabes bien, pues era una analogía del muro Adriano, estaban los pictos, que eran realmente una sociedad de guerreros en los que yo creo que están muy inspirados los salvajes, y en el que había más igualdad en realidad entre hombres y mujeres. Ahí ya no, una mujer guerrera no era algo extraño, era algo habitual y hasta necesario por el tipo de vida tan duro que llevan, ¿no? Entonces, esa naturalidad es lo que me gusta de Ygritte, que ella es una guerrera, pero no es una guerrera excepcional. Es que en ese mundo lo normal es que una mujer sea guerrera, porque es necesario para sobrevivir. Y el personaje de Ygritte para mí me encanta. O sea, es un personaje que me da mucha pena. No sé si ya podemos hablar de spoiler tanto tiempo por supuesto, después. de Canción de Hielo y Fuego, por supuesto, vamos, o sea, sí.
Pero me da mucha pena que no tenga continuidad ese personaje. Y para mí es la verdad, no sé, era la pareja ideal para Jon Nieve. O sea, a ver, el personaje de Grid que tiene un vídeo, o sea, no sé si tiene algo, creo que no he con ninguno de estos unos terrenos, pero es un personaje súper potente. A ver, y Grid tiene que ser el primer amor de Jon, tiene que ser la persona que le haga dar a entender a Jon que los salvajes no son monstruos, no son bestias, sino que son seres humanos como ellos, que han tenido la mala suerte de vivir en el sitio equivocado, en el momento equivocado. Aún así, Grit no es una santa ni mucho menos. Grit, por ejemplo, forma parte del grupo de gente que mata a un pobre granjero que le encuentran por ahí en el agasajo y lo matan porque pasaba por ahí, que no ha cometido ningún crimen. Es decir, es un pueblo salvaje, es un pueblo que tiene una pulsión hacia la violencia importante. Y lo que pasa es que Ygritte, que tiene ese, o sea, Ygritte le da eso a Jon como personaje protagonista, siempre va a ser menos importante que Daenerys Targaryen, porque al final esto es Canción de Hielo y Fuego. Y Canción de Hielo y Fuego implican que Jon, el hielo, y Daenerys, el fuego, tienen que encontrarse. Que el propio Jon a su vez es el hielo y fuego porque es hijo de Targaryen, lo complican más todavía. Pero si son Targaryen, tienen que paliarse, tienen que ser familia, porque es lo que les pone a ellos, y no te va a poner más que liarte con tu tío. Díselo a Rhaenyra y a Daemon en la Casa del Dragón. O sea, que tiene que haber lío entre ti y sobrina, sí o sí. Pero bueno, luego, por ejemplo, es verdad que el personaje de Arya me encanta también, ¿no? Yo, sobre todo en los primeros libros, me identificaba mucho con ella, porque yo desde pequeña tenía pues esa cosa, ¿no? De hacer cosas que se supone que eran de chicos, ¿no? Como aprender a manejar una espada, ¿no? En su caso. Y yo, desde luego, si hubiera vivido en Poniente, yo creo que hubiera sido un personaje como Arya, sin duda, yo creo. Sí. Porque hubiera tenido esas mismas inclinaciones de saltar y escalar muros y que me enseñaran a manejar la espada y todo eso. No, total. Y bueno, pero luego es verdad que hay personajes preciosos como Sansa y bueno, incluso como Cersei a su manera, ¿no? Cersei es un personajazo, o sea, no te caerá bien como persona, pero como personaje es brutal, vamos. Es una política pura, o sea, es un animal político total, ¿no? Y entonces lo que pasa es que como ella no puede ejercer porque es una mujer, tiene que ejercer su poder en la sombra, ¿no? Moviendo sus hilos. Pero luego es una leona la tía con sus hijos, ¿no? Es una verdadera madre coraje, ¿no? Si me apuras. Yo creo que la serie la hace más madre de lo que es en los libros. O sea, en las series, como madre por encima de todo, en los libros yo creo que es ambición, o sea, es madre, pero que es ambición por encima de todo. Es decir, ella manda a su hija Myrcella Adorne, en plan, igual no la vuelvo a ver en mi vida, pero esto me permite una alianza política que bla. Decir. Pero, y yo nunca olvidaré, tú que estuviste en la Premier, tú que has leído los libros, en la primera novela prácticamente le dicen a Stark, acuéstate conmigo y reinaremos juntos. En la serie nunca vemos una Cersei tan sexualizada, tan dispuesta a usar su poder para conseguir lo que sea. O sea, que yo prefiero el personaje. O sea, creo que Lena Headey hizo un papel increíble. Pero el personaje de los libros me parece incluso más Morgana. Tú que has escrito un libro sobre Morgana, incluso más retorcida, o sea, mejor personaje en ese punto, ¿sabes? Sí, en la serie yo creo que la humanizan más, ¿no? Sí. Y en los libros es más calculadora. Pero luego es lo más que a mí me encanta política, es que es más maquiavélica, ¿no? Claro, pues que luego llegas al cuarto libro, a Festín de Cuervos, y te das cuenta que no es una buena política. O sea, que tiene mucho fe, lo cual me gusta. Los personajes tienen que equivocarse y tienen que fallar. O sea, quien crea un personaje perfecto es aburridísimo. Los personajes tienen que fracasar, tienen que tomar malas decisiones, tienen que confiar en quien no deben. Y Cersei es todo eso que he dicho. Pero bueno. Luego, por supuesto, Daenerys me encanta también, ¿no? Sí. Ese es un personaje que me sorprende que a la gente le sorprenda el final que ha tenido en la serie, porque me parecía el final lógico y hacia donde conducía todo. Me parece súper coherente que haya acabado así. De hecho, me hubiera sorprendido que no hubiera acabado de otra manera, porque, bueno, sobre todo si te lees los libros, te lo están diciendo todo el rato. Te están diciendo los Targaryen estar locos. Mira, que acabó su padre, ¿no? Era el que acabó quemando a todo el mundo. Sí. Te lo están avisando. Te están diciendo, ojito, tal. Y a la pobre es que le pasan 1000 cosas. O sea, y empieza a perder, digamos, todos sus puntales. Entonces, es que me parece muy natural y muy lógico que tenga ese giro. Bueno, que para mí no es un giro. O sea, que ya te digo que es casi una evolución lógica de todas las vivencias que tiene su personaje, ¿no?
Y a ver, para el que no vea las pistas, tercer capítulo de Daenerys en Juego de Tronos de la primera novela. Daenerys ya sueña entonces con un fuego detrás de cada ventana en Desembarco del Rey. O sea, es que esto está escrito, es decir, esto no lo inventamos nosotros. Esto está escrito. Sí, sí. Las pistas, yo mismo en la serie al principio me sorprendió, ¿no? O sea, no esperaba tan llegar a ese punto, pero cuando te pones a recoger las piedras puestas en el camino, es que al final, bueno, tú eres escritora, lo has escrito mucho mejor de lo que yo podría hacer. Y ya para ir concluyendo la charla, que llevamos 1 hora, y le dije a Arantxa que iba a ser media hora, llevamos 1 hora, pero bueno, te quería preguntar si hay alguna referencia, o sea, tú por ejemplo has dicho que el personaje de Éowyn te ha marcado mucho y que hay cosas de Éowyn en algunos de tus personajes de las novelas. ¿Has hecho algún guiñito a Canción de Hielo y Fuego en Niflheim? Yo, por ejemplo, el personaje de Arya, que es una de las hermanas pequeñas, de las hermanas Ulke, que es una que es como muy guerrera, siendo hermana pequeña y tal. A mí Arya, pues me parece muy parecido a Arya. Si habías hecho las Islas Faden o las Terje también, para mí tienen alguna evocación en las Islas de Hierro, que como las Islas de Hierro son vikingas en general, se pueden asociar a casi cualquier islas en un sitio donde haya vikingos, pero bueno, lo de las espadas de materiales legendarios también es una cosa muy habitual de la fantasía, pero digamos que una espada negra que aparece en la loba blanca, ahí o sea, como que está hecho de un material desconocido, extraño, ahí me recordaba un poco al Bor, que es una espada de acero meteórico, en este caso totalmente blanca en vez de ser totalmente negra. Ya digo, igual estos son ya construcciones mías que me gustan mucho en Niflheim y sé un montón de Canción del Fuego. Con total respeto. O sea, ¿has querido meter algún guiñito en Niflheim a Canción de Hielo y Fuego? De forma, igual son inconscientes, ¿no? Sí, yo no, de verdad no soy nada consciente de haber metido nada de Juego de Tronos en Niflheim. Primero porque me llegó ya, o sea, empecé a leer la saga de Canción de Hielo y Fuego cuando ya el libro estaba muy avanzado. O sea que realmente yo creo que ha tenido poca influencia en mí esta saga, aunque me encante. Claro, hay gente que cuando salió Niflheim hay gente que me decía, porque claro, salen wargos, decían que Eitranan parecía fantasma, ¿no? Pero en realidad esto es una coincidencia porque nos basamos en las mismas fuentes. Claro, ahí no sale Eitranan. Sí, sí. No sale. Salen dibujitos por ahí. Sí, sí. En el juego de mesa sí sale Eitranan y Norkin. Claro, está la figura mitológica del wargo, que eso también lo utiliza Tolkien, por cierto, que es un lobo desmesurado. Se supone que la mitología nórdica, que es de donde viene este concepto, el wargo son hijos de Fenrir, del lobo Fenrir, ¿no? Que luego al final devora el mundo, ¿no? Devora a Odín, entre otras cosas. Entonces sí, ahí está Eitranan, que es un lobo polar. Lo cogí como un lobo polar. Entonces, bueno, pues este concepto del lobo descomunal, enorme, bestial, monstruoso casi, ya existe en la mitología nórdica y no se lo ha inventado ni George R. Martin ni Tolkien siquiera, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, pues en mi libro también salen wargos, pues, lógicamente al estar en un mundo inspirado en la mitología nórdica. Entonces, bueno, pues que la gente, claro, cuando ve un lobo, pues dice, ya está, pues esto es como Juego de Tronos. No. No, es coincidencia porque nos hemos basado en las mismas fuentes, que eso pasa muy a menudo, porque, claro, si te basas en, por ejemplo, pues en los libros de caballería o la novela de caballería o te basas en la cultura escandinava, pues al final siempre vas a tener algo en común con otros libros que han cogido esas mismas fuentes, ¿no? Lo de que dices de las Islas Terje, bueno, pues no lo sé, a lo mejor eso... Perdón. Es verdad, ahora que lo dices, que podría pensarse que hay un cierto paralelismo entre las Islas del Hierro y las Islas Terje. Claro, son islas como muy pobres porque no puedes cultivar, no puedes, hacer campos de cultivo, no puedes tener un montón de ganado. Son sitios muy pobres, así que la gente es muy dura. Lo que hay es un poco de mineral y son constructores de barcos. Pero es que a mí, o sea, yo veía el paralelismo ahí. Claro, pero porque en realidad estas islas existen en verdad. O sea que no tampoco son inventos, es un poco Sí, es que yo digo siempre, Martin no ha inventado casi nada, Martin prácticamente nada.
O sea, lo que hace Martin es coge un montón de mitos, de historias, de no sé Exacto. qué, y las mezcla y les da un giro, las retuerce, pero lo Eso que es. es suyo propio inventado prácticamente no hay nada. Pero vamos, que eso Eso es. no te hace mal escritor, sencillamente pues utilizas, No, para o sea, nada. si todo está ya escrito de cierta forma, al O sea, final si es todo que está en la está Ilíada, claro. Hexagono o en Shakespeare o lo que quieras decir, O sí. sea, el mundo de Poniente claramente es Inglaterra y quien no Sí. sepa ver De hecho, eso la isla es da la que... vuelta, el norte es Irlanda, da la vuelta. Y esto confirmado por Martin. O sea, coges el mapa al revés y es Irlanda y más Inglaterra. Claro, O sea, claro, o sea, es que eso por lo que te digo, el muro es el muro de Adriano, o sí. sea, y bueno, y lo de los Lannister y los Stark, pues ya sabes que York y los Lancaster, pero si es que Lancaster, nunca lo ha negado, si es claro, que es el primero que lo explica de o forma sea, muy que esto es clara. así. O La sea, pero que danza a de mí los me dragones y la parece anarquía genial, ¿eh? inglesa, por ejemplo. Sí, o sea que a mí me parece maravilloso, o sea que tomar la historia como referente para crear tus propias historias me parece maravilloso y de hecho es lo que yo hago también. Y entonces, bueno, pues lo de las islas, pues eso, tenemos las islas Shetland, todas las islas estas que están al norte de Escocia, que de hecho pues fueron pobladas por los vikingos, tienen estas características. Son islas muy pedregosas, que prácticamente solo hay ovejas y no pueden casi cultivar, son muy agrestes. Entonces, bueno, pues en cierta manera es lógico que haya paralelismos o coincidencias, ¿no? Y no sé, es que estaba Sí, lo de pensando las si... espadas, bueno, las espadas siempre ha habido espadas legendarias, o sea, tampoco es Sí, una... lo de las espadas, un no absoluto, te diré, un no rotundo, porque Sí, cualquiera que haya leído a Moorcock sí. sabe de dónde viene ese guiño. Esa espada es Stormbringer, Oh, es de la espada de Elric de Melniboné, que absorbe las almas oh, de aquellos que mata. ostras. Entonces, ese sí que es un guiño totalmente consciente y bueno, pues ha sido mi homenaje a Elric de Melniboné, en el que también están ciertamente inspirados la estirpe de los blancos, ¿no? Y es el dios, es el emperador albino, ¿no? Es la historia del emperador albino que a mí, desde luego, que sí que fue una inspiración directa para Ilsa y Sagan y crear su estirpe de los blancos. Y esa espada, sin duda alguna, es la espada maldita que lleva el Rick de Melniboné. Sí, sí. Bueno, ya digo que vamos y ya para concluir, porque digo, le dije a Arantxa, media hora, 40 minutos. Llevamos 1 hora y 6. Pero bueno, ya solamente para concluir, para quien después de ver este vídeo pues quiera charlar contigo, quiera verte, la primera actividad, que yo estaré en ella, porque es en Madrid y es en Akira Comics, ¿qué vas a hacer el viernes 14 de marzo para presentarlo a la gente? Bueno, pues va a haber dos partes. Va a haber una primera presentación para la gente que no conozca Nenheim o que no le haya dado tiempo a leerse el tercer libro. Entonces, bueno, pues esa va a ser una primera presentación de La Loba Blanca, sin spoilers. Será algo cortito, como una media hora. Bueno, por si también hay Media hora de gente que verdad, no quiere como que... la nuestra ahora. Sí. Y entonces, bueno, pues si alguien quiere que le firme el libro en ese momento, pues eso, pues. Y ya luego está, pues, la gente que quiera que ya se haya leído La Loba Blanca, que me parece que La Loba Blanca tiene muchísimo que comentar. Es un libro muy Lo jugoso sé. para compartir y comentar los puntos de vista, lo que te ha parecido, lo que te ha impresionado. Hay muchos giros, muchos momentos impactantes, muchos descubrimientos y yo creo que es una novela que merece mucho la pena comentar en un club de lectura. Yo os animo muchísimo, si estáis en el proceso y podéis venir, que me acompañéis. A estar allí Ana Benieto, que es escritora también. Bueno, pues ejercerá un poco de moderadora y conducirá la presentación y el club de lectura. Y yo creo que va a ser una tarde muy entretenida y muy divertida. Y bueno, ya para el futuro, para si no vivís en Madrid o os pilla muy lejos, también tienes eventos en Valencia, Toledo, otra cosa más en Madrid en abril, luego para Barcelona en San Jordi, la Feria Libre en Madrid y vas al CESUS también este año, ¿no? Eso es. Bueno, pues como veis, dejo Bueno, y aquí todo esto. esto Sí. para celebrar que este año se cumplen 10 años del primer libro de Nenheim, de la publicación de Nenheim. En el 7 de julio en concreto se cumplen 10 años de la publicación de Nenheim.
Ostras, pues nada, yo creo que no se puede cerrar mejor esto. La verdad ha sido, dejo aquí esto, bueno, ya lo habéis visto, próximas fechas, 14 de marzo, 21, 28, 4 de abril. Si no, Arantxa es periodista, maneja muy bien las redes, podéis consultarla en sus redes, está en Twitter, en Blue Sky, en Instagram, la podéis contactar con ella en cualquier sitio, es súper maja y súper accesible. Y ya digo, me da cosa porque íbamos a hablar media hora y hemos hablado No 70 pasa nada. minutos, Ha pero estado muy bueno. entretenido. Lo hemos pasado Se me muy ha bien pasado hablando de volando. Engine, también de Mujeres de Poniente, creo que ha estado muy chulo. Lo de la premier de Juego de Tronos me ha parecido una fantasía, la verdad. Pero bueno, nada, solamente por despedir, Arantxa, unas palabras y ya cerramos. Bueno, pues nada, que muchísimas gracias por esta entrevista, me lo he pasado muy bien. A mí se me ha pasado volando, ¿eh? Es que yo creo que media hora se hubiera quedado corto, la Sí, verdad. seguramente sí. Pero bueno, y ha sido muy divertido contar la anécdota esta de la premier. Sí, ya digo que... Ya otro día os contaré de cuando entrevisté a Kit Harington y Ojo. luego me lo encontré en el ascensor del hotel, él y yo los dos solos ahí ya. Esa anécdota ya os la contaré otro día. Bueno, con esto ya Mira, tenemos una excusa para cuando salga la cuarta entrega en Engine, porque la habrá, hablaremos de ella y hablaremos también de cómo estar encerrado en un ascensor con Kit Harington. Me parece una maravillosa fantasía. Pues nada, pues muchísimas gracias, Arantxa, y muchísimas gracias a todos los que habéis visto este vídeo. Y nada, nos vemos próximamente. Adiós. un besito, hasta luego.